Estimados alumnos y alumnas, les doy la bienvenida a la clase tutorial sobre la novela de García Márquez, Relato de un náufrago. En esta ocasión, nosotros vamos a tratar de leer la novela a partir de algunos ejes críticos y no vamos a hacer un relevamiento de la trama porque ustedes van a poder leer la novela en la página. La idea de esta clase tutorial es que justamente podamos acercar la novela a partir de algunos ejes críticos. Vamos a comenzar por señalar que esta novela es de 1970, pero está basada en un hecho real ocurrido en 1955. En ese momento, García Márquez trabajaba en el diario El Espectador y llega hasta él un joven, Luis Alejandro Velasco, contando su experiencia en un naufragio. García Márquez escribe a través de entregas la historia de Velasco y luego, en 1970, esta historia se convierte en libro. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a leer es el relato de Velasco y no una novela ficcional de García Márquez, como se le atribuye muchas veces a esta obra. Para comenzar, nosotros vamos a tomar la idea de la teórica propuesta esta semana, Miriam Orozco de Borja. Ella nos dice que la novela de García Márquez es una obra ambivalente entre la literatura y el periodismo. Nosotros contamos con experiencia en este matrimonio porque hemos leído anteriormente la obra de Rodolfo Walsh, Operación Masacre. Entonces, nosotros ya sabemos de qué se trata esto de contar un hecho real y una investigación periodística, pero hacerlo a través de un soporte narrativo que le provea a la obra una impronta propia y además un sentido estético determinado. Además, si ustedes se acuerdan, al comienzo del cuatrimestre también leímos una aguafuerte de Roberto Art. Así que estamos más que preparados para abordar esta novela y entender de qué se trata lo que propone esta teórica. Nosotros nos vamos a correr un poco de la lectura propuesta por la teórica y vamos a situarnos en otro que tiene que ver con la tradición en la literatura latinoamericana. Entonces vamos a trazar dos ejes de lectura. El primero, vinculado al tópico del naufragio, y el segundo, vinculado a la crónica. En el primero, en el tópico del naufragio, podemos mencionar muchas obras latinoamericanas que se vinculan a esta temática. No solo los relatos de los conquistadores que llegaron a América, sino también obras literarias más modernas, como por ejemplo La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, el relato de Julio Cortázar, La isla al mediodía, también la novela del mexicano Fernández Retamar, Calibán, y, para nombrar una en lengua portuguesa, la del brasileño Matos, La fragata de las máscaras. Bien, también podemos pensar que América Latina es una tierra propicia para hablar del tópico del naufragio, ya que la naturaleza se presenta como indómita y además es una tierra desconocida, exótica, en la que alberga muchas tribus que podían representar realmente peligros para los viajeros. Por otro lado, la crónica no solo se vincula, como dijimos antes, con los relatos de los primeros conquistadores y con sus bitácoras de viaje o con sus cartas, como la que leímos de Colón a Luis de Santargel, sino también con otra tradición mucho más moderna, que es la del periodismo, ya que a principios del siglo XX, periodismo y literatura estaban fuertemente unidas porque muchos de los escritores escribían en diarios y primero eran periodistas. Así que para nosotros, para América Latina, ser periodista y ser escritor muchas veces coincidía en una misma persona y en una misma profesión. Para comenzar con el tópico del naufragio, yo traje dos figuras. Una es la de Odiseo y otra es la de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Ustedes pensarán que estoy trayendo dos figuras muy disímiles entre sí, y eso es verdad, pero también, de alguna manera, ellos inauguran dos figuras de náufrago. En principio, si ustedes recuerdan la historia de Odiseo, él, luego de la guerra de Troya, vuelve a su casa, a Ítaca, y en el camino él sufre con pequeños naufragios en cada una de las islas que va recorriendo para llegar a su casa. Lo que sucede con Odiseo es que en cada uno de estos episodios
él afrenta un peligro y sale victorioso de cada uno de ellos y puede regresar a su tierra. Por el contrario, Álvar Núñez Cabeza de Vaca es un conquistador español, un nombre real, no como Odiseo, que hizo muchas expediciones en América, pero una de ellas culminó en un naufragio y estuvo cautivo de una tribu durante 6 años. Por lo tanto, en su libro Naufragios, Álvar Núñez cuenta el fracaso de su expedición. Y aquí tenemos entonces dos figuras de náufrago. La primera, la de Odiseo, vinculada al triunfo, y la segunda, la de Álvar Núñez, vinculada al fracaso. En Relato de un náufrago, en la figura de Velasco, encontramos ambos tipos de náufrago. Por un lado, Velasco es considerado un héroe por todos cuando por fin puede regresar a Colombia. Aunque él mismo no se ve de esa manera, él simplemente se siente como un hombre que ha podido sobrevivir 10 días en una balsa. Sin embargo, las autoridades, el periodismo, la gente del pueblo lo consideran un héroe. Cuando Velasco decide ir al diario de García Márquez y contar su versión de los hechos, es decir, las causas por las que se originó el naufragio, que no fueron climáticas, sino que se debieron a la negligencia de las autoridades del barco, que era un barco militar y que casualmente Colombia estaba bajo el mando de la dictadura militar, entonces Velasco se convierte en un antihéroe y es defenestrado por las autoridades y ya su figura de héroe desciende a la de antihéroe. Por lo tanto, vemos cómo Velasco oscila entre los dos tipos de náufrago que propusimos y cómo esta visión puede ser cambiante de acuerdo a lo que el discurso proponga. En esta novela también podemos encontrar las dos acepciones de crónica. La primera como texto periodístico y la segunda como relato de viaje. En principio, como relato de viaje, nosotros tenemos toda la narración en primera persona de Velasco, que nos va a contar con un detalle minucioso las horas que pasa en alta mar primero y luego los días y las experiencias y las sensaciones que tiene en su viaje en balsa en este tiempo. Por otro lado, tenemos un texto periodístico, que es la investigación y el marco del prólogo que hace García Márquez con respecto a la vivencia de Velasco, ya que él lo sitúa en un lugar y en un momento determinado de la historia de Colombia, para que nosotros, los lectores, sepamos cuál es el contexto y podamos unir las razones del naufragio con lo que sucedía en ese país. Esto me parece muy importante porque si otra vez volvemos a pensar en el texto de Walsh, vemos cómo el periodista, cuando ficcionaliza un hecho real, lo que está pensando es siempre en la realidad extraliteraria de ese proyecto narrativo y en el compromiso y en la búsqueda de la verdad que este texto tiene de trasfondo, ya que no es solamente una novela agradable para leer y para emocionarse con las vivencias del protagonista y narrador, sino también para que nosotros podamos hacer conexiones que tengan que ver con la realidad política y social de un momento y de un país. Como veníamos diciendo, esta novela, que conjuga en la crónica los relatos de viaje y el texto periodístico, va a tener entonces dos narradores. Uno va a ser el cronista, que es Luis Alejandro Velasco, y el otro el periodista, que es Gabriel García Márquez. Ambos tienen la intención de plasmar en este relato su verdad. Por un lado, Velasco, que se acerca a García Márquez con el propósito de contar su versión de los hechos, ya que él siente que nadie oye su relato genuino, y por otro lado, García Márquez, que se propone hacer una investigación acerca de la vivencia de Velasco y plasmar los hechos reales por los que sucedió este naufragio. Esta búsqueda de la verdad va a acarrear para ambos consecuencias. Para Velasco se va a tratar de un repudio por parte de las autoridades que desmienten su historia y, por lo tanto, le restan credibilidad. Para García Márquez, en cambio, las consecuencias van a ser políticas,
porque él al poco tiempo se va a ver obligado a abandonar Colombia, ya que hace una denuncia explícita sobre el gobierno militar que estaba a cargo de Colombia en ese momento. Si nosotros recordamos lo que hemos visto en la clase anterior con respecto a Rodolfo Walsh, vamos a sentirnos identificados con esta injusticia que le sucede al periodista cuando decide hacerse cargo de los hechos que suceden y decide contar una verdad que no le gusta a las autoridades. Nosotros vemos entonces cómo la búsqueda de la verdad en la crónica periodística y también en la crónica de relato de viajes, en este caso, son los objetivos de ambos narradores. También podemos ver cómo la voz del narrador, que a veces nos parece que es uno solo y no sabemos distinguir en qué momento es García Márquez y en qué momento es Velasco, se puede pensar de dos maneras. Primero, como dijimos antes, con esta voz unívoca de la búsqueda de la verdad, que va a estar en la novela, pero también como dos voces separadas que tienen distintos papeles en la novela, ya que tenemos, por un lado, el prólogo, que es de García Márquez, y él se hace cargo de su voz, de su investigación, y por otro lado, la narrativa de Velasco. Es decir, tenemos dos voces que se van a confundir en algunos momentos del relato, y también dos voces separadas, que cada una puede ser bien distinta. Sin embargo, los dos tienen el mismo proyecto, que es contar la verdad, y por lo tanto, este libro lo que hace es ser muy fluido, ya que ambos narradores están buscando el mismo objetivo. Para finalizar, vamos a esbozar algunas conclusiones sobre esta clase tutorial. Vamos a marcar algunos ítems para retomar algunos temas, como lo son el naufragio, la literatura, el periodismo y la búsqueda de la verdad. En principio, nosotros vimos que el tema del naufragio es un tema recurrente en la literatura latinoamericana por las condiciones geográficas de nuestra tierra. También vimos que esta novela está basada en hechos reales, pero que busca un soporte narrativo vinculado a la novela para hacer explícita estas vivencias. También vimos que otro de los soportes que utiliza esta novela es el periodismo, ya que García Márquez se ocupa de darle un prólogo y un marco a la experiencia de Velasco. Y también vimos cómo ambos, Velasco y García Márquez, están enfocados en la búsqueda de la verdad. En este último punto, lo que quisiera señalar es la figura de García Márquez como escritor y como periodista, ya que él, en esta doble función que tiene en sus escritos, cualquiera sea ellos, ya que nosotros sabemos que García Márquez ha escrito numerosas novelas con el género de realismo mágico, pero sin embargo, él siempre busca en sus novelas anclar algún momento histórico y social de Colombia. En esta novela, sobre todo, ya que se basa en un hecho real y en investigaciones periodísticas. Como vemos también, lo que él intenta hacer en sus escritos, y sobre todo en este, es que nosotros como lectores podamos vincular lo que sucedía en Colombia y podamos hacer una lectura de las reales causas del naufragio que sufrió Velasco y sus compañeros. También cabe aclarar que los compañeros de Velasco, algunos fueron rescatados y otros lamentablemente murieron en este naufragio. Por lo tanto, también hay una búsqueda de justicia, ya que cuando él enmarca el hecho, lo que está diciendo es, bueno, si las autoridades responsables son militares y estamos bajo un gobierno militar, ellos también, por extensión, son culpables de las otras muertes. Bien, espero que les haya servido esta clase tutorial y que ustedes puedan elaborar sus propias lecturas, que seguramente podrán hacerlo porque han demostrado ser muy buenos lectores, y nos encontramos en la próxima clase tutorial. Saludos.